Comenzamos la entrega número 22 de nuestro despliegue de la colección Topps 92-93 y lo hacemos con Anthony Pollard, jugador del que me imagino que os pasará como yo y no tenéis ningún recuerdo sobre él. Si vemos la trasera vemos que eso está justificado porque Pollard aún ni siquiera había jugado en NBA. Venía de un periplo por la USBL y por la Liga Belga. Y como vemos, también había jugado en la Liga Española. Pero sinceramente no recuerdo en qué equipo. Si volvemos a ver una tarjeta de Pollard, de aquí a entonces espero haberlo investigado y saber en qué equipo de ACB o de Primera B jugó Pollard. Nuestro segundo jugador es Gundars Vetra de los Timberwolves, jugador que parece europeo, quizás sí, de Europa del Este probablemente, pero no. Si os soy sincero, tampoco tengo yo un recuerdo y más o menos de aquella época recuerdo a casi todos los jugadores extranjeros de la NBA, así que vamos a echar un vistazo a la trasera. Jugador letón que estaba en los Timberwolves y sinceramente no tengo nada más que comentar. Nos indican que había promediado 28 puntos para el equipo ruso en la temporada anterior. Por tanto, era un jugador de calidad, pero ruego me disculpéis, no lo recordaba. Proseguimos, a ver si mejora la cosa, que los dos primeros, vaya, y sí, mejora. Aquí tenemos a LaSalle Thompson, qué bonito el color de la foto, qué sabor antiguo tiene. El poderoso ala pivot de los Indiana Pacers, con una larga trayectoria en NBA. Vamos a ver la trasera para ver más sobre él. Llegó a los Pacers en un intercambio con los Sacramento Kings, así que cabe la posibilidad que en ese intercambio entrara Waymon Tisdale, porque son dos jugadores que asocio con Sacramento Kings y con Indiana Pacers, pero claro, evidentemente no eran compatibles, eran jugadores de características similares. Y como veis, ya estaba en una clara cuesta abajo. Sus primeros años estuvieron entre el 84 y... sí, 84, 88, 89, ahí están los mejores años de su carrera y veis cómo en su mejor momento en Sacramento se marcha a Indiana Pacers. Y en los Pacers, en un equipo mucho mejor, con un roster mucho más amplio, un equipo mucho más competitivo, sus números caen en picado. Pero era un jugador que al menos el recuerdo que a muchos nos queda era un jugador destacable, bueno en lo que eran los rebotes, a nivel defensivo, y jugador de equipo que aparentemente no causaba problemas importantes. Continuamos y lo hacemos con uno mucho más conocido, diría yo que el más conocido sin duda de los cuatro que llevamos, Nate McMillan, el base de los Seattle Supersonics, base que estuvo en el equipo en esa etapa de McDaniel y Dale Ellis y demás, y también en la etapa de Gary Payton, Sean Kemp, etc. En ambas etapas se adaptó a los minutos que se les pedía y al rendimiento que se esperaba de él, tanto cuando era un jugador con más minutos como cuando Payton le empieza a quitar esos minutos. Nos comentan que era un jugador que se adaptaba muy bien y que en base a su estatura podía jugar hasta en 3 posiciones diferentes, evidentemente base, escolta y alero. Y como veis, sus números en asistencias eran muy buenos, no así en puntos, no era un base especialmente ofensivo, lo suyo era más organizar el juego, de ahí que
haya sido después un notable entrenador. Eso le ha ayudado el hecho de que leía muy bien el juego. Y poco más que comentar de este destacable jugador de los Supersonics. Continuamos y tenemos ahora por aquí a Steve Bardow, que de nuevo no tengo ningún tipo de recuerdo de él, de este número 23 de los Mavericks. Veamos la trasera. Había jugado 1 minuto en un partido en los Spurs. Según nos comentan, era un gran jugador defensivo, al menos así lo atestiguaba su rendimiento en la CBA, y también una amenaza desde la línea de 3 puntos. Pero creo que no tuvo un desempeño destacado, y creo que ni no destacado en lo que fue la NBA. Continuamos y ahora tenemos a uno sí muy destacado. Uno de los jugadores con más anillos de esta época reciente de la NBA, Robert Horry, que siempre tenía cierto parecido, si recordáis, con Will Smith, un jugador que fue puliendo muy finamente poco a poco su lanzamiento de 3, era un alero con muy buena movilidad, sabía jugar muy bien. En lo defensivo, en sus primeros años no era especialmente notable, pero también fue mejorando en esa faceta. Y vamos a ver la trasera y vemos cómo era un jugador nacido en Andalucía. ¡Ajá! Siempre me llamó la atención este dato, el que hubiera nacido en Andalucía. Y debajo nos comentan algunos otros detalles estadísticos sobre él, como que era el único jugador de la SEC, me imagino que será algún tipo de conferencia universitaria, que había puesto junto con Shaquille O'Neal más de 100 tapones en su carrera. Y como siempre, el recuerdo equivocado está ahí, y fijaos en esos tapones que os he comentado, y nos comentan que era un gran defensor, de estos que intimidaban y hacía cambiar los tiros a los rivales, y también un incansable reboteador. Me eclipsó ese buen lanzamiento de triples y no supe apreciar su habilidad defensiva. Como os he comentado, sí se fue apreciando más con el paso de los años. Quizás también el hecho de que estaba en unos Rockets en los que, claro, la defensa de Otis Thorpe o de Hakeem Olajuwon destacaban mucho más, hacían que no se fijara uno tanto en las habilidades defensivas de Robert Horry. Continuamos y lo hacemos con Scott Williams, el ala pivot de los Chicago Bulls, que formó parte de rosters ganadores de anillo en estos Chicago Bulls, y un jugador que probablemente en otro equipo habría destacado bastante más en todos los aspectos estadísticos. Es decir, fijaos, tenemos ahí precisamente a Buck Williams defendiéndole. Puede que en la final de la NBA de la temporada anterior, y como os comento, creo que es un jugador, precisamente por eso comento de Buck Williams, que en otro equipo podría haber tenido unas estadísticas, por ejemplo, similares a las de Williams, mucho más notables de lo que permitía jugar en Chicago, que siempre reducía tus números notablemente. De los 100 puntos que ha anotado un equipo, había que restar los 30 y tantos de Jordan, los 20 o casi 20 de Pippen, etcétera, etcétera. Pero en el apartado reboteador, en el apartado defensivo, evidentemente era un jugador muy útil. Aquí lo tenemos en la posición de pivot, posición que también podía ocupar, evidentemente, y veis que esos 2 primeros años no fueron muy destacados en lo estadístico, pero volvemos a lo mismo. En Chicago era muy difícil tener cifras anotadoras destacables. Continuamos
con el jugador número 7 del día de hoy. Y tenemos por aquí a Bo Kimble en su etapa en los New York Knicks. Jugador que tenía mucho prestigio a nivel universitario, creo que tuvo un buen número del draft, pero que después no tuvo una carrera especialmente destacada. Incluso no estoy seguro, y cuando no estoy seguro de si un jugador ha fallecido, prefiero no comentarlo, así que me voy a quedar ahí en que no estoy seguro, porque ya me pasó con Jack Halley, que falleció hace unos años y cuando salió su tarjeta, al no estar seguro, preferí abstenerme del comentario. Vemos la trasera y vemos que tuvo 2 años, yo diría que para un número 8 del draft y en un equipo que había tenido lesiones muy mediocres. Fijaos en qué números, ya vuelvo a repetir, en los Clippers. Cuando venía, fijaos lo que os comentaba de ese prestigio universitario, venía de promediar 35,3 puntos por partido en NCAA. Por lo tanto, la palabra frustrating que aparece ahí, frustrante, es la más ilustrativa para ver estos primeros años y creo que el resto de años de la trayectoria de Bo Kimble. Continuamos. Hoy hemos tenido unas tarjetitas un poco más discretas que últimamente, pero bueno, mira lo que tenemos por aquí. Tree Rollins, el grandísimo pivot, por eso le llamaban árbol, que militó en una gran cantidad de equipos a lo largo de su carrera. Estuvo en Atlanta, donde tenía que compartir minutos con John Koncak, cuando dentro de que Tree Rollins no era un dechado de virtudes, creo que era bastante mejor que Koncak, pues normalmente suplía a Koncak. Estuvo también en los Orlando Magic, donde era suplente de Shaquille O'Neal, lo cual daba minutos de calidad a esa suplencia. Aquí lo tenemos en Houston, donde nuevamente era suplente, en este caso, de Olajuwon, y un jugador que se le veía simpaticote. Es decir, yo recuerdo que a Tree Rollins a veces lo confundía con Antoine Carr, quizás con eso de que compartieron equipo en los Atlanta Hawks, pero Antoine Carr era más como el malote, por así decirlo, y después en el resto de su carrera también lo fue, un jugador más duro, hacía faltas más agresivas, y Tree Rollins se le veía más buenazo. Vamos a ver su trayectoria. Fijaos que Tree Rollins llevaba desde la 77-78 en NBA. De hecho, no se ve claramente, a ver si os lo acerco y se ve mejor. No, lo dejamos aquí entonces. No se ve ni muy claros los números porque es que eran ya 14, 15 temporadas, algo así, en NBA. Y después siguió algún añito más, todavía su carrera no se había terminado. Como veis, sus primeros números en los Hawks son muy buenos y es en esos últimos años, también evidentemente fruto de la edad, cuando Koncak le va quitando minutos, pero como veis, sus estadísticas son infinitamente mejores que las de John Koncak. Ya os digo, jugador con una larguísima trayectoria en NBA, número 14 del draft de 1977. Y nuestro unboxing de hoy termina con Tim Perry, el ala pivot, incluso pivot en ocasiones, de los 76ers. Aunque en el puesto de pivot quizás jugó más en los Suns, que era un equipo que no tenía un 5 nato como tal. Y en los Suns a veces era Mark West, a veces Tim Perry, otros dos jugadores que a veces tendía a confundir. Y aquí lo tenemos intentando taponar un tiro de Byron Scott. Creo que es de sus primeras temporadas. Llevaba 4 temporadas
en NBA, precisamente en los Phoenix Suns que os comentaba. Y de nuevo tenemos otro caso parecido al de otros jugadores que hemos visto anteriormente. En el año en que tienen un despegue, el año en que su rendimiento crece, es cuando sus equipos aprovechan para intercambiarlos. Y con esto, con Tim Perry, terminamos este episodio de nuestro unboxing y vamos a ver a qué 3 jugadores ponemos, porque hoy está un poco complicado. Vamos a coger a Nate McMillan. Vamos a coger, evidentemente, con un historial inigualable, a Robert Horry o Horry, como queráis. Y vamos a coger, por su larguísima carrera, a el árbol Rollins. Estos son nuestros 3 jugadores con los que hacemos la despedida, como siempre, en nuestros vídeos. Próximamente tendremos la siguiente edición de nuestro unboxing. Ya quedan pocas tarjetas, pero todavía quedan unos cuantitos despliegues de esta colección. Como siempre, muchas gracias y os espero muy pronto de nuevo aquí en Retrobasket Spain.